el anuncio que ha hecho el gobierno de unos procesos que se estaban realizando, que toman su tiempo preparándose, para escoger a las empresas que tendrían a su cargo, tras una licitación, la construcción de nuevas plantas para producir energía eléctrica. Como ustedes saben, este es un proceso de mucho tiempo en que se le ha planteado al Estado Nacional la necesidad de construir nuevas plantas de generaciones, o con el sector privado o el propio Estado, o juntos, ambos esfuerzos. Porque una de las debilidades de nuestro sistema eléctrico es que no planificamos las inversiones en el sector para garantizarnos la estabilidad que debe tener el país en materia energética para suplir la demanda del desarrollo nacional en esa materia. Al tener deficiencias, están los apagones. Está el problema de que las plantas de importantes inversiones que se hacen tienen que instalar su propio parque energético para operar, porque el Estado no se la puede suplir. Todo eso lo hemos visto. O tener que ir huyendo a traer una barcaza, a instalarla en el muelle para suplir las deficiencias. Tenemos incluso plantas eléctricas ahí que han seguido operando, que han sido fruto de las emergencias por la falta de planificación. Ahora bien, en el gobierno anterior se da un paso importantísimo, porque había esa necesidad, ese requerimiento de una gran inversión para producir energía eléctrica, que fue el tema de Punta Catalina. Al hacerlo el Estado, eso trajo como consecuencia una serie de problemas. Cuando el Estado mete las manos en grandes inversiones, y más en este país, hay problemas. Y ustedes lo vieron, que está sobrevaluada, que por aquí, que por allá. Bueno, finalmente Punta Catalina está ahí. Pero el hecho mismo de que sea el Estado metido en esas grandes inversiones, ya genera problemas. Por eso un paso importante de esta nueva inversión que anuncia el gobierno de Luis Abinader es que el Estado, la política, no va a estar metida ahí. Y eso nos garantiza paz y estabilidad y nos librará de escándalos. Porque el sector privado invierte su dinero, pero cuida su dinero. En lo que va a costar, en lo que va a comprar, a quién va a designar, a quién elige el técnico para que cuide. O sea, cuida su inversión. El Estado no. Ustedes vieron cómo incluso el propio gobierno de Luis Abinader cancela los técnicos que habían preparado las empresas para darle mantenimiento a Punta Catalina, que costó un dinero eso, y pone a sus técnicos que no tenían la preparación. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió ahora, hay una planta afuera. ¿Por qué? ¿Qué dice un informe? Que los técnicos que estaban ahí no supieron manejar la situación que se les presentó y dañaron una planta. Eso está escrito en un documento. Lo acaba de publicar Aristides Escudero. Dañaron una planta. La que está afuera fue dañada por los técnicos que no supieron manejarla. Y le cuesta $500,000 al gobierno. O sea, la politiquería en estos grandes asuntos tiene que salir a mano del Estado. Aquí en este país eso es terrible. Entonces, un aspecto importante es que consorcios de inversionistas locales, dominicanos, ese es otro paso importante, son los que van a construir esa planta, esa nueva planta. Entonces ahí también ganamos que no va a estar el Estado, que el Estado no tiene que invertir un chele, y que el capital local, con experiencia ya en inversiones de energía, da un paso adelante y son los que van a construir. Y son gente reconocida, con capitales reconocidos, con negocios reconocidos, exitosos. Eso garantiza el éxito de esa planta, de esa inversión.
Fíjense todos los elementos importantes que hay ahí. Por supuesto, esto no será de la noche a la mañana porque el tema energético, por eso es que hay que planificar las inversiones en el campo eléctrico, porque duran años las construcciones de plantas importantes, de importante generación, duran años. Y por eso hay que ir planificando para tener siempre una reserva que no tenemos ahora. Por eso cuando sale una planta para mantenimiento o se daña una planta, vienen los apagones. De acuerdo a lo que dice el ministro de Minas y Energía, con esta inversión, cuando termine, incluso lograríamos una reserva de un 15% de lo que se llama energía fría, para que si sale una planta a darle mantenimiento, con la capacidad que tenemos, no se sienta la salida de una planta a darle mantenimiento y no hayan apagones. Ese va a ser otro paso importante de este proyecto. Quiere decir que a futuro cercano pudiéramos tener ya la solución a la que hemos aspirado desde hace mucho tiempo. Y está en marcha una solución que va a afianzar y darle apoyo al gran esfuerzo del desarrollo nacional, porque sin energía no podemos hablar de desarrollo, ni de competitividad, y sobre todo de energía barata, a propósito de competitividad, porque muchos de los problemas de la falta de competitividad de nuestras empresas precisamente es que tiene que, en los costos de producción está el pago de una energía cara, que otros países que producen y compiten con nosotros lo hacen con energía más barata. Es decir, que incluso cuando hablamos de un país competitivo, tenemos que pensar en una energía estable y económica, o no tan cara. Porque depende, y ese es otro detalle también que hay que resaltar, que se va a hacer a gas. Y dentro de los combustibles, el gas tiene un precio relativamente económico, incluso aporta lo que no aporta Punta Catalina, y ahí hay una ventaja sobre Punta Catalina, y es que no contaminará como contamina Punta Catalina, que es a carbón. Se sabe que Punta Catalina inicialmente iba a ser a gas, se estuvo buscando esa solución, pero en el momento de Punta Catalina no había garantía de suplir el gas natural. Y obviamente el Estado no se podía meter en un proyecto a ver si aparece el combustible, porque hubiese sido una locura. Hubo que irse hacia el carbón. Pero bueno, era una de las soluciones. El problema es que a veces tenemos que andar corriendo por la falta de planificación. Muchos de los problemas que hay en el propio estructura energética del país es por el estar corriendo, por no planificarnos, la mentalidad del subdesarrollo que tenemos, que no le damos mantenimiento a las cosas, que no planificamos y entonces vienen los problemas. Que traigan una barcaza corriendo, que hay muchísimos apagones, hay una crisis política. Ahí viene una barcaza, amárrenla ahí en el puerto. Así no puede ser. Tenemos que ir superando esas cosas. Pues tengo la impresión de que este proyecto empieza a vencer, a eliminar una serie de cosas que tenemos que eliminar. No participación del gobierno en estos proyectos. Dejar que sea el sector privado, que se involucre. Y eso es un gran paso de avance, de que sea la propia inversión nacional vinculada al desarrollo de la República Dominicana. Eso tiene una serie de subtemas ahí importantes. Porque es más confianza en el desarrollo del país, más confianza en la República Dominicana, de los propios inversionistas locales. Entonces, saludamos esta es una noticia importante, porque aunque ya sabíamos que se estaba en eso, lo importante es que ya hay la licitación, ya se escogió la empresa, ya en breve término deberán comenzar esos trabajos y no pararse hasta que bajemos el switch o subamos el switch para encenderlo. Y esto pues augura estabilidad al sistema energético,
la desaparición de los apagones en 2 o 3 años, que sería cuando este proyecto estaría ya en ejecución, pero lo importante es que hemos arrancado y ojalá que nunca más pasen los gobiernos que pasen, dejemos de planificar la inversión energética que necesitamos para tener estabilidad. Y finalmente, creo que tenemos todavía algunos minutos, el tema de a propósito de corrupción, que también está el tema en la palestra, está el tema de las declaraciones del Camacho, el procurador fiscal del área de la corrupción, de que nos hemos enterado de que al expresidente Danilo Medina lo está investigando. Eso no se sabía. Además de que se ha criticado de que se hable de esa investigación sin dar ningún otro detalle de cuál es el expediente, de qué se investiga, en fin. Y esto pues ya crea una serie de temas ahí que están en la palestra, políticos, ha recibido mucha crítica, él dice que esperen los resultados. Bueno, esto está, veremos a ver las reacciones que esto tiene, pero lo extraño del caso es el tema de los tucanos. Y ahí hay 2 elementos. Porque en el caso de los tucanos había un detalle importantísimo a favor de la persecución de los supuestos elementos que habían recibido soborno. Porque la propia empresa fabricante de los aparatos de aviación, de los aviones, había dicho, admitido que había pagado un dinero extra. O sea, que había pagado soborno. Incluso por eso hasta la condenaron y debió pagarle al Estado, que no sé en qué está eso, un dinero, unos millones, creo que 18 millones de dólares. O sea, la propia empresa, Embraer, aceptó, admitió que pagó un dinero de soborno. Quiere decir que ya había una primera prueba importante. Pero entonces aquí resulta uno de los problemas que tiene el tema de la persecución de la corrupción, que no terminan los fiscales de aprender o tener, de presentar las pruebas contundentes ante un juez para demostrar esa persecución y ese hecho a los imputados. Consecuencia y resultado, lo que pasó con Odebrecht y ahora pasa con el tema tucano. ¿Dónde están las pruebas, señores fiscales? Porque yo no puedo condenar a estas personas sin una prueba contundente. Váyanse para su casa, que aquí no hay nada. Entonces, eso es una pena, en el sentido de que siempre se le ha dicho, señores, el tema de perseguir la corrupción se ha desacreditado y no ha funcionado en los tiempos atrás. Y eso se ha criticado y se ha dicho muchas veces, porque los fiscales no presentan, no componen un expediente contundente, demostrable ante el juez. Y de acuerdo al esquema de nuestra justicia, si un juez no tiene las pruebas por delante, no puede condenar al acusado. Ahí tenemos entonces otro caso más que se cae, otro caso más donde la persecución a la corrupción no es efectiva, para verlo desde ese punto de vista. Porque los fiscales, la Procuraduría Fiscal, en esos expedientes, en esos casos, no ha conformado un expediente adecuado, contundente, que le permita a los jueces llevar a la cárcel a los que son imputados de casos de corrupción. Sobre eso va a haber también muchas reacciones. Están hablando de apelar, ya ha pronunciado un tribunal colegiado en una primera instancia. Ya si va a un tribunal de alzada, lo que van es a ver esos jueces si la decisión de los jueces anteriores se fundamenta en derecho. Y se ha fundamentado en derecho porque su decisión es porque no hay prueba contundente para acusar a nadie. En muchos de los expedientes que hay ahora actuales,
y de que los fiscales hablan de pruebas a borbotones en la prensa. Pruebas a borbotones en la prensa, como una declaración de prensa, pero luego en el expediente no aparecen. Eso ha sido ahora la tradición, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Caso de Odebrecht y ahora caso Tucano. Esperemos a ver cuál es el tercer caso en que las pruebas no se presentan o se caen frente a un imputado en actos de corrupción. Vamos con nuestro señor director.